Hola, buenas. Bueno, estaba grabando un vídeo de otra cosa, pero me he puesto a hablar de mis orígenes en el rol y de cómo llegué a este punto de decadencia y dejadez. Y bueno, voy a dar la luz. Y quería pues compartir con vosotros cómo llegué a esto y si alguno queréis ponerme en los comentarios cómo llegasteis vosotros a conocer el rol y cuánto tiempo lleváis jugando, pues estaría muy guay, ¿no? Poder hablar de eso. A ver, mi caso particular. Yo soy de Barcelona. Empecé con 14 años a jugar a Warhammer. Warhammer de miniaturas, el fantasy normal y corriente de toda la vida. Y creo que de 14 o 15 años. No sé si yo tenía 15 ya en ese momento. Bueno, el caso es que un año y pico después me enteré de que había algún tipo de... Bueno, en el barrio, en el Casal es un centro cívico donde se reúne la gente para realizar diferentes actividades y normalmente está subvencionado por el ayuntamiento, porque es un edificio del ayuntamiento. Y podéis ir, se puede ir, bueno, no sé si todavía sale así, pero se puede ir ahí, reservar una sala para realizar ciertas actividades. A veces hay que pagar, a veces no, dependiendo de los gastos que eso implique. En nuestro caso, yo al menos nunca recuerdo que tuviera que pagar por ninguna reserva de sala. Simplemente nuestro club de rol que estaba constituido con sede en ese casal, pues podíamos ir y coger la sala cada semana, simplemente a ciertas horas. Luego también, ya os contaré, teníamos acceso a bastantes más cosas que otros, porque estábamos unos privilegiados, tuvimos mucha suerte ese tiempo de poder aprovechar el casal de esa manera. Nada ilegal, pero quiero decir que tuvimos la suerte de tener bastante espacio, bastantes maneras de disfrutar de esos espacios. Bueno, a ver, el caso es que, como os he dicho, con 14 años, 14 o 15 años empiezo con Warhammer. Al poco tiempo, en un año y medio, me entero de que hay unas jornadas en las que se juega Warhammer y que algunos amigos míos del barrio, que conocían el taekwondo y otras cosas, pues participaban. Pues luego en esas jornadas resulta que esos amigos que yo conocía fundan un club de rol que se llama Belmont, que es un club de rol que duró perfectamente desde 2000, perdón, se constituyó pues en el 97-98 por ahí y dejó de ser un club de rol más o menos funcional en el 2004 quizá, o algo así, el 2003. Duró bastante tiempo. Yo, de hecho, esta primera etapa de rolero me duró desde los 17 años, en 2000, que sería 2000, es el 98 o 97, del 97 más o menos, me duró esta etapa hasta los 23 años, 23, 24 años, cuando ya definitivamente dejé el tema, pero después volví en 2014. Pero bueno, volvamos otra vez al pasado. Esta gente pues eran aficionados todos a Warhammer de miniaturas, pero de forma más reducida pues teníamos un grupo de Warhammer Fantasy RPG. Warhammer Fantasy RPG era algo bastante desconocido en ese momento, en el año 97. No es como ahora, que tenemos el libro en castellano, no sé si lo encuentro. Lo he guardado aquí. Hace un momento lo he guardado aquí. Ahora no lo veo. Si no lo encuentro, pasando. Bueno, da igual. Warhammer Fantasy, primera o segunda edición. No, creo que estaba la primera edición en ese momento. En nuestro grupo, además, incluso teníamos la edición de Warhammer, la que estaba en francés. Porque el chaval que nos dirigía partidas, la mayor parte, era francés. Y además, por la zona pija donde yo me movía, los chavales que iban a ese casal, muchos de ellos, los otros jugadores, también sabían hablar francés e inglés bastante bien. Entonces, teníamos mucho material de rol que venía de Francia o que venía bueno, material inglés, americano, de todo tipo, y muchas veces juegos que no eran tan habituales. O sea, nuestro grupo nunca fue un grupo que se dedicara a jugar a Dungeons and Dragons, básicamente. Recuerdo haber jugado alguna vez al BRP del Señor de los Anillos o a la Quemada de Tulu, pero no, más allá de eso, nunca había visto en nuestro grupo una partida de Dungeons and Dragons, por ejemplo. Bueno, aunque yo en el 2003 compré Dungeons and Dragons, la tercera edición y la 3.0 y cogí e intenté jugar. No tuve éxito, no jugué nunca. Pero bueno, el caso es que es lo que hice. Quizá por eso viene mi odio a Dungeons and Dragons, porque luego me he dado cuenta que muchísima gente juega Dungeons and Dragons de cabeza y nunca se ha planteado jugar a otros juegos, cuando yo vengo de un origen en el cual jugaba
desde el principio estábamos jugando a juegos menos habituales. Por ejemplo, nos llamaba mucho la atención Warhammer Fantasy RPG por encima de Dungeons and Dragons o del BRP de Señor de los Anillos, porque primero que el setting lo teníamos muy por la mano por haber jugado el juego de miniaturas. Entonces teníamos nombres de PNJs, ciudades y todo eso muy fresco, muy en la memoria. Conocíamos muy bien cada uno de los ejércitos y de la política del juego. Eso ganaba mucho. Luego, en nuestra super campaña, que duró más de 6 años o quizás 7, en esa super campaña que yo ya entré cuando estaba empezada y me fui justo antes de que terminara, esa mega campaña, en el clímax de la misma, en el año ya 2000 y pico avanzados, que ya me acuerdo que en esa época había ladrincas y esas cosas, pues esa campaña llegó a un momento de clímax en la cual juntamos lo que sería el Warhammer Fantasy de miniaturas con el Warhammer Fantasy de juego de rol. Entonces lo que hicimos fue coger nuestros personajes y encabezar una batalla que se fue provocada por la trama, encabezar una batalla y dirigir unidades cada uno con su personaje. Lástima que ese día no sé qué estaba haciendo, no sé si me fui de fiesta o algo, no recuerdo qué es lo que estaba haciendo ese día, pero no pude asistir a la batalla. Luego me lo contaron y tal, estuvo muy bien y bueno, todo lo demás estuvo genial, aunque me perdí la batalla climática del final. Pero bueno, el caso es que al menos mi personaje no murió. Me parece que lo hirieron, acabaron con su unidad, pero no murió. A ver, hicimos reglas especiales para unir estos dos vertientes. Lo que hicimos fueron reglas especiales en los cuales, sí, encabezabas un regimiento por cada personaje y luego había un líder general pues, que se encargaba de mover el resto de regimientos. O se hacía de manera comunitaria, no me acuerdo cómo lo hicieron. Y después, cuando había posibilidad de que el personaje muriera, pues hacíamos las tiradas para ver si podía morir, porque tenías la posibilidad de que si tu regimiento era perseguido o tu regimiento era, bueno, tu personaje moría en el Warhammer Fantasy, pues era probable que tu personaje o quedara gravemente herido o muerto. Entonces, bueno, hicimos un poco de adaptación de reglas, estuvo bastante bien. Bueno, yo durante esos años eh, teníamos una biblioteca allí, una pequeña biblioteca en el despacho. Y habían juegos de rol que ya llevaban tiempo allí, de hecho. Y, y yo me agencié alguno, bueno, en principio para devolverlo, aunque, por ejemplo, la llamada de Tulu, pues fueron pasando los años, yo era el que hacía además la llamada Tulu de vez en cuando, y me quedé con el juego. Básicamente, después cuando ya dejé de ir, se me olvidó devolverlo y al cabo de un tiempo lo tenía por casa. Si aún quiere alguien que le devuelva el juego, en el libro aparece el sello de Casal. Pero bueno, el caso es que yo creo que desde el 97 y con todo lo que hice por el club de rol, yo creo que desde entonces no tampoco me lo van a reclamar, ¿no? Pero bueno, el caso es que en este club de rol, el club de rol Belmont, nos ha asociado con otros clubs de la zona y con otros nombres, como por ejemplo Arso, por ejemplo, que no me acuerdo ya de los nombres de los clubs, eran muchísimos. Había un montón y muchas veces nos asociábamos varios clubs de rol para poder hacer un evento más grande. Nosotros llegamos a hacer, me parece que 3 o 4 jornadas solamente con nuestros recursos de nuestro club. Y la suerte es que teníamos a la persona que se dedicaba, el animador, que se dedicaba al tema jóvenes dentro del Casal o del centro cívico, el animador era rolero. Entonces nos permitía, o sea, conocía nuestras necesidades y nos permitía, pues cada vez que queríamos, tener una sala para jugar. Cada semana podíamos estar jugando. Yo, de hecho, hubo una época, sobre todo en los veranos, en los que pasaba más tiempo en el Casal preparando partidas o jugando playtestings o lo que fuera. Pasaba más tiempo en el Casal que en mi propia casa. Iba a cualquier hora y siempre tenía espacio allí para hacer lo que quisiera. Y siempre había alguien con ganas o que estaba haciendo algún juego, que estaba. O sea, era genial. Esos al menos 2 o 3 años que estuve por esa dinámica, estuvo bastante bien. Luego hicimos jornadas de todo tipo. Hicimos jornadas como Rol a la Fresca, que era una noche en agosto, julio o agosto, que nos podíamos poner en el exterior, en el parque por la noche. O sea, esto era un edificio que estaba rodeado de un parque. Pues el rol a la fresca, pues podíamos salir al parque con unas carpas, poníamos comida, organizábamos una serie de partidas por cada carpa y teníamos unas mini jornadas de rol, bueno, mini jornadas que podían haber perfectamente ahí 40 personas o más jugando sus partidas.
Y luego también tuvimos una época muy buena, un poco después del rol a la fresca. Bueno, también, como ya he dicho, nos asociábamos con otros clubs para apoyar en sus eventos o para que ellos vinieran a nuestro casal y hicieran un evento más grande, para que fuéramos más gente. Habíamos hecho roles en vivo, habíamos hecho también rol de los viernes o algo así, o viernes de rol o algo así, se llamaba la actividad. Era una actividad que con la regidora del ayuntamiento pues nos pusimos de acuerdo y bueno, el tema comida y el tema, muchos temas logísticos, pues las carpas, esas cosas nos las pagaba el ayuntamiento y bueno, podía entrar, claro, al pagar el ayuntamiento, nuestro grupo organizaba, pero cualquiera podía venir y jugar. Entonces, en estas jornadas de rol de los viernes, pues nos juntábamos un montón de gente de diferentes clubes de rol de Barcelona y nos poníamos a jugar hasta la madrugada, más o menos, yo qué sé, 4 de la madrugada no sé, se nos hacía súper tarde y jugábamos a todo tipo de juegos. Incluso hicimos una vez un experimento que, bueno, cada uno presentaba sus partidas, hacía lo que quería, pero por ejemplo, nosotros hicimos un experimento en el cual teníamos, no sé si eran 3 o 4 juegos de rol de diferentes settings mezclados, en el cual los jugadores iban rotando de una sala a otra. Teníamos, por ejemplo, 3 salas con la llamada de Tulu, Cyberpunk y el juego de rol de Diablo 2, por ejemplo, que estuvo de moda en esa época. Y los jugadores en la misma partida iban pasando de un lugar a otro. Cada tantos minutos había un evento en el que aparecía un portal y transportaba a los jugadores a otro universo del juego. Y estaba muy chulo, pues tú, por ejemplo, llevabas un investigador de los años 20, se abría un portal, te tragaba y aparecías en el futuro en el 2045 o en 2025, lo que sea, 2020, pero sea 2020 en Cyberpunk. Y así, bueno, o a lo mejor tu personaje, a mí me ha pasado pues encarnar un personaje del Diablo 2 que venía de ser un personaje de la se llama de Tulu anteriormente y bueno, y cambiaban un poco las habilidades del personaje, pero seguía siendo la misma persona en realidad. Adquirías los poderes de ese nuevo mundo en el que te encontrabas. Y bueno, eso fue un experimento bastante bonito. Luego hicimos unos cuantos roles en vivo, algunos roles en vivo organizados por nosotros solos y otros roles en vivo organizados con otros clubs que alquilaban nuestro casal también o que lo presentaban también en nuestro casal. Eh, la persona que se encargaba bueno, no sé, voy a decir el nombre, se llamaba Rosendo, la persona que se encargaba de la animación de jóvenes. Además, había sido un rolero bastante, bueno, había sido rolero en su momento. No jugaba en ese momento mucho, casi nunca jugaba con nosotros, pero sí que entendía lo que nosotros necesitábamos y hacíamos un poco lo que nos daba la gana. Nos conseguía todo tipo de actividades, nos conseguía la posibilidad de hacer cualquier clase de actividades, sabía con quién hablar y las hacíamos. Nos dejaba espacio siempre que queríamos. Y incluso él tenía en ese momento todavía una revista que lo pondré en los comentarios algún enlace. Es la revista Nerate, encontraréis revistas Nerate por ahí en páginas también. Y bueno, durante ese tiempo hay una cosa que me hace bastante gracia, que es que eh, hice un juego de rol desde los 17 a los 18 años más o menos, cuando las Netcon, lo presentamos en unas Netcon incluso, hicimos ciento no sé cuántas copias en plan fanzine con un canutillo, era un juego de 120 páginas o una cosa así, y era un juego humorístico. Eh, lo, Fue algo pues espontáneo, me puse a escribir y me gustó el trasfondo, seguí escribiendo, luego ya me metieron presión para que lo terminara antes de la Netcon y salió pues como salió. Yo tampoco tenía una pretensión de que saliera algo perfecto, así que dije, venga, a ver, es un juego humorístico, saldrá como saldrá, lo voy a hacer todo en plan bastante random. Y es un juego que tenía muchas cosas propias que no serían entendidas por el gran público, pero igualmente he pensado alguna vez en reescribirlo, hacerlo bien. Cada vez tengo más confianza a eso, a ese proyecto, pero quizá alguna vez quitándole toda la paja, quitando todas las cosas malas y autorizándolo un poco a lo que sería hoy, pues lo podría hacer y a lo mejor hasta le haría gracia a alguien. Pero bueno, tengo otros proyectos que están más avanzados que ese y que les veo más futuro, que de momento no. Pero que bueno, si queréis encontrar el juego de rol, se llama El Botanero Azul, lo podéis buscar también en Google, os lo pondré un enlace en la descripción para que lo leáis. No esperéis mucho, pero bueno, alguna pequeña parte os puede hacer gracia.
Además, el humor ya también está un poco desfasado. Y bueno, a ver, ¿qué más? Pues eso, tuve mi faceta de hacer juegos de rol, que es lo que precisamente me hace gracia, porque ahora cuesta un montón. Ahora, después de haber leído muchos juegos de rol y de haber jugado a muchos juegos de rol y conocer muchos sistemas distintos, me cuesta horrores lanzarme a hacer mi propio juego. Ahora estoy haciendo una aventura, pero es esa sensación de sentirte pequeñito, de tener una expectativa mucho más grande y que en ese momento me la sudaba, en ese momento me daba exactamente lo mismo. En ese momento pues yo dije, voy a dirigir un juego, lo que sea. Digo, voy a hacer quería hacer, por ejemplo, un juego de Dragon Ball. Pues en 3 horas lo tenía hecho. Sin pudor, sin miedo. Solamente conocía a lo mejor 3 juegos de rol, como mucho, o 2 juegos de rol, y en ese momento me encontraba con ganas suficientes como para sacar cualquier cosa sin miedo. Hoy en día, pues, no sé, da la sensación de que a más sabes que no sabes y al final no haces nada. Pero bueno, es eso. No sé si os ha pasado con otras cosas. Es igual que cuando dibujas, cuando eres pequeño. Cuando eres pequeño no tienes una expectativa muy grande sobre lo que vas a sobre el resultado. Dibujas y por diversión y lo haces y ya está. Yo en ese momento escribí por divertirme, escribí por las risas de 4 amigos y acabamos haciendo un proyecto completo. Pues lo mismo, a mí me gustaría que me pasara hoy día eso, que dijeras, bueno, voy a hacer esto y me pusiera pum 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 y lo hiciera. Eso es complicado si tienes... O sea, la experiencia te va creando como una especie de prejuicios, una especie de expectativas todavía más grandes. Pero bueno, después, como ya he dicho, en 2004 dejé... 2004 más o menos sería, dejé el rol porque salí de fiesta, porque ya no tenía los amigos que estaban en la universidad, ya no era lo mismo. El club que se había disuelto no estaba al tanto de las nuevas jornadas que se hacían y dejé de relacionarme pues, con todos esos clubs de rol que habían por ahí. Pasaron los años y, bueno, por suerte, en 2014-2015 compré un juego de mesa en el FNAC, de estos de Fantasy Flight Games, fue el símbolo arcano, que era bastante baratito, lo compré unos 25 euros, una cosa así. Me volví a picar el gusanillo de Lovecraft porque yo había sido máster de la llamada de Tulu bueno, en esos años. Y entonces, al cabo de muy poco, fui a una tienda de rol de allí de Barcelona y compré un símbolo. ¿Qué compré? Joder, Puntos Innombrables. Compré Puntos Innombrables y después Numenera, pero este es un juego que, por cierto, no sé si lo he analizado alguna vez en el canal, debería analizarlo. Pues eso, Ocultos Innombrables, que es un juego que salió creo que en 2015. Y a partir de aquí, pues me interesé por el sistema Hitos, que vi que era un sistema más narrativo y que el rol había cambiado mucho, porque existía Hitos, existía Fate, en mi época existía Vampiro, existía Dungeons and Dragons, existía Cyberpunk y la llamada de Tulu. Eran sistemas clásicos y el tema del tema narrativo en los juegos de rol no estaba tan en boga como después me volví a encontrar en 2015. Así que bueno, me volví a enganchar, descubrí el rol online muy poco tiempo después de empezar en unas Netcon y a partir de ahí pues volví. Y ahora llevo un tiempo sin jugar mucho, pero leyendo bastante. Entonces, de todas maneras, va por épocas. Hay épocas en las cuales puedes permitir jugar más tiempo, tienes más ganas de preparar partidas, y otras épocas en las que si no puedes preparar partidas, pues yo al menos sigo imaginando y sigo creando y sigo inventando y leyendo partidas nuevas para poder pues algún día jugarlas. La esperanza de algún día poder jugar a todo lo que tengo pensado. Así que es lo que pienso hacer en el canal. Ahora estoy dando un poco de caña al canal, que por cierto, no sé si lo sabéis, pero en el canal, desde que empecé con el rol en el canal, ya llevo como de 2015. ¿Eh? La primera partida que subí fue en 2015. Después ha habido épocas en las que he subido cosas y épocas en las que no he subido nada. Luego he colaborado con canales como Rol de los Viernes, que ya el pobre canal ya no da para más, no hay nadie que haga nada y con otros canales y tal, y con las Netcode antes colaboraba bastante, ahora ya hace unos 3 años que ya no le doy a este tema, 3 o 4 años, pero bueno, estoy aquí solo en mis cosas
y creo que podemos hacer cosas muy chulas de todas maneras. Y espero no dejar el rol nunca, definitivamente, aunque haya temporadas, incluso aunque haya años en los que no juegue, que pueda seguir enganchado a este hobby, de todas maneras. Y bueno, pues ya está. No me queda mucho más que decir. Simplemente, no sé si he comentado sobre los roles en vivo que hicimos también. Hicimos unos cuantos roles en vivo de la llamada de Tulu, de vampiro, de vampiro. De hecho, hicimos vampiro de Data Oscura, dos roles en vivo. Los que yo llevaba un Malkavian, porque sí, porque mi personalidad era de Malkavian. Volvía realmente loca a la gente en mis partidas, porque no me aguantaba la gente en esa época, en ese momento. No me aguantaba ni en la vida real ni en el juego. Y realmente los ponía nerviosos y cometían errores en la partida por tener por perderme de vista y al final me seguía con la mía. Bueno, el caso es que eso, que hice un par de roles en vivo de eso, luego alguno de investigación en el Casal, que estaba muy bien, porque además era un edificio antiguo y quedaba muy bien para las partidas de Tulu. Y bueno, imaginaos un rol en vivo. Estamos hablando de jornadas que cuando convocábamos jornadas llegamos a reunir 500 y pico personas. No sé si llegamos a alguna, alguna 800, puede ser. 500 y pico estoy seguro de que esa cifra sí que es real. Y luego tuvimos roles en vivo pues de perfectamente desde las 40 a las 60 personas, algo así que bueno, pues imaginaos 60 tíos vestidos de vampiro o una fiesta que hicimos una vez hicimos un par de roles en vivo, que no eran roles en vivo como tal, sino que eran tabernas. Hicimos un par de tabernas roleras. La primera fue, estamos hablando del año 98, 97 o así, fue una taberna de medieval, en la cual pues cada uno interpretaba un personaje de la Edad Media, todos éramos en plan taberna medieval, no había personajes, no estábamos jugando a un juego de rol per se, pero estábamos interpretando nuestros personajes medievales. Y luego, al poco tiempo después de esa, hicimos una taberna del espacio, que sería más o menos en el año 2000, aproximadamente, que se hizo esa. Se hizo una taberna del espacio, pues la misma filosofía que la taberna medieval, pero vestidos de Jedi, cada uno pues la ciencia ficción espacial que quisiera. Y quedó muy chula, muy chula. Además con música en directo, eh, todo eso. Recursos que teníamos por ahí. Y bueno, echo de menos eso, es lo único que echo de menos porque realmente el rol online me gusta más que el rol en mesa. El rol en mesa muchas veces, no sé, no le he hecho mucho de menos porque desde que volví a jugar a rol solamente he jugado 4 partidas en físico. Pero y el rol en vivo le veo, digo, el rol online le veo muchas ventajas en cuanto que puedes mostrar a los jugadores cosas, de manera mucho más práctica que en físico, que puedes poner música de otra manera, puedes hacer cosillas, puedes mostrarles vídeos y además tienes la cámara, que da para bastante el tener todos cámara y poder hacer estas cosillas. Aparte lo más grande del rol en vivo, del rol online también es que te puedes quedar con gente, con jugadores muy diversos. Puedes tener un grupo de juego mucho más amplio y que los jugadores se apunten a tu partida sin que apenas los conozcas. A mí me gusta mucho variar. Me gusta mucho más que tener un grupo constante de juego. Como en rol, una de las desventajas que tiene el rol online es que es difícil para jugar campañas porque la gente está muy distanciada y con unos horarios muy concretos, es difícil jugar campañas. Y bueno, en mesa también. Entonces, yo juego muchas partidas sueltas, muchas partidas que podían formar parte de una campaña, pero que si luego no se continúan en campaña, pues bueno, no pasa nada. Y bueno, pues eso, pues no he hecho mucho de menos en analógico, pero sí que he hecho mucho de menos las partidas de Warhammer, he hecho de menos eh, las partidas de rol en vivo, las jornadas grandes que hacíamos nosotros. Bueno, no soy de ir a jornadas, no sé si lo estáis pensando, no he ido nunca a jornadas a otra comunidad, como hace mucha gente, que se va a pasar unas noches en Murcia, o donde sea que organizan jornadas, eventos, o en Madrid. No, yo siempre he sido de casa, no me he ido tan lejos a organizar nada y además como en mi época, en la época que hacíamos jornadas, los organizábamos nosotros mismos, pues tampoco tuve esa necesidad de salir a buscar rol a otro sitio, ¿no? Vivimos en Barcelona había mucho rol. Así que bueno,
Pues nada, era solamente contaros de dónde vengo y que me lo contéis vosotros también, si queréis. ¿Cuál fue vuestro primer juego de rol? El mío como máster, la llamada de Tulu. El mío como jugador, Warhammer Fantasy RPG. Empecé con... pues, por cierto, sí, esto lo tendría que contar también. Empecé con un cochero en Warhammer Fantasy RPG. Y lo que hice en esa partida, básicamente, no tenía ni idea de jugar a rol. Lo único que hice en esa partida fue coger el coche de caballos, sacar una pistola y pegarle un tiro a una serpiente alada, que creo que no le hizo ni cosquillas, y poco más. Un poco flipando con lo que hacían los demás, porque no había jugado a rol nunca, ya os podéis imaginar. Pues cuando me tocó, pues cogí la pistola y le disparé. Le di una ficha con una pistola y había una serpiente alada, así que ¿qué más había que hacer? Bueno, pues ya está. A ver si me contáis vuestras anécdotas roleras y vuestros inicios en los comentarios. Tenemos un poco de conversación. Adiós.